El título de este encuentro es El polvo en los zapatos, el oficio de escribir. Alberto Salcedo es comunicador social periodista de la Universidad Autónoma del Caribe. Sus trabajos han aparecido en diversos medios de Colombia, de América Latina, de Europa. Algunas de sus crónicas han sido traducidas a distintos idiomas y entre sus libros más recientes están El viaje en Macondo Real y otras crónicas de 2016, Botellas de náufrago de 2015 y Los Ángeles de Lupe Pintor también de 2015. Ha ganado, entre otras distinciones, el Premio Internacional de Periodismo Rey de España, el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 5 veces, el Premio al Mejor Libro de Periodismo del Año otorgado por la Cámara Colombiana del Libro, el Premio a la Excelencia de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Premio de Periodismo Ortega y Gasset y el Premio al Mejor Documental en la segunda jornada iberoamericana de televisión celebrada en Cuba. En la conversación va a estar con Julián Izaza, quien es el director del Taller Distrital de Crónica. Julián tiene maestría en escritura creativa en la Universidad Nacional. En el 2009 ganó el Premio Internacional de Periodismo Rey de España en la categoría de Don Quijote. En el 2017 ganó el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar y en el 2016 fue uno de los ganadores del Premio Nacional de Cuento de la Cueva. Ha colaborado y colabora con distintas publicaciones y es autor del libro de cuentos Ondas Expansivas y del de crónicas Alucinación o Barbarie. Antes de darle la palabra a ellos para que inicien el encuentro, yo quiero contarles a ustedes, y voy a hacer algunas cuñas parroquiales, porque es un público realmente interesado en la literatura y en la escritura, contarles que a partir del 25 de mayo, o sea, a partir de este viernes, se abren las inscripciones para la red de talleres locales de escritura. Muchos deben tener amigos interesados, gente que les está preguntando cuándo empiezan las inscripciones. Arrancan este viernes y van a estar abiertas hasta el 29 de junio. Estos son 19 talleres presenciales en 19 localidades de la ciudad y un proceso de formación virtual. En Sumapaz, hasta el año pasado no habíamos ido y a partir de este año hacemos un proceso piloto que no se incluye en esta convocatoria porque es un proceso directo con la comunidad de la localidad de Sumapaz, y en el segundo semestre del año estaremos haciendo un proceso de escritura creativa en esa localidad, donde en septiembre pasado se abrió la biblioteca pública escolar en Sumapaz. Entonces ya tenemos un espacio con esa biblioteca. Desde ahí vamos a trabajar desde la gerencia en un taller de escritura creativa. Los talleres en el segundo semestre, los talleres locales, son los talleres que van del 14 de julio al 24 de noviembre. Esa va a ser el tiempo. En junio vamos a tener nuevamente un encuentro distrital de escritura creativa. Vamos a tener a Andrés Mauricio Muñoz conversando con Juan Fernando Incapié. Y de una vez, vayan separando en su agenda, el martes 17 de julio será la clausura de los talleres distritales y la apertura de la red de talleres locales. O sea, nos vamos a ver el 17 de julio, donde van a reclamar los certificados de todos los que forman parte del proceso de los talleres distritales. Mañana en la librería Casa Tomada les invitamos a la presentación del libro El asesinato de Edgar Allan Poe y otros misterios literarios de Miguel Mendoza Luna. Es el premio del libro de cuentos de 2017, forma parte del portafolio de estímulos de la Alcaldía Mayor, y la presentación, la primera que hacemos luego de haberlo hecho en la Feria del Libro. Va a conversar con él Jorge Aristizábal, que con La gesta del caníbal fue el ganador del premio del libro de cuentos en 2015. Esto fue editado por Rey Naranjo. Y hay algo que quiero también recordar, y es que el portafolio de estímulos todavía tiene algunos premios, becas abiertos. Entonces la invitación para los que tienen cuentos escritos y quieran participar: el premio de cuentos cierra el 15 de junio, son 6 premios, 6 estímulos a 6 cuentos, cada uno va a ganar 5 millones de pesos. Tenemos el premio de crónica, que está muy bajito en inscripciones, o sea, es posible que ampliemos la convocatoria hasta el final del mes de junio. Por ahora el cierre está 1 de junio, pero muy seguramente ampliaremos la convocatoria porque realmente han llegado muy pocas crónicas. La beca de circulación sigue abierta, la beca de investigación al sector editorial y la beca de proyectos editoriales emergentes y de editoriales independientes. Muchísimas gracias y los dejo entonces con Alberto Salcedo y con Julián Izaza.
noches. Bueno, nada, después de la presentación de Alejandro, quisiera pues primero agradecerle a Alberto su presencia, agradecerles a ustedes también que hayan sacado tiempo y venido. Pues nada, yo creo que para todos los que estamos acá encontramos como muy grato tener a Alberto acá sentado, que es uno de los grandes cronistas no solamente de Colombia sino de América Latina, un referente pues para todos los que nos dedicamos a este oficio, un referente también no solamente para periodistas sino para todos los que digamos, apreciamos la buena prosa y la literatura, y también un referente en nuestra clase de crónica absoluto, ¿no? Acá dentro del público hay 2 talleres de crónica por lo menos del año pasado y de este año que vienen como a hacer barra, y aparte de eso están también los talleres de cuento, de novela y de poesía. Pues nada, Alberto, muchas gracias por tu presencia. En la charla que hoy tendremos y en la que los invitamos a participar, vamos a hablar mucho de la escritura de no ficción, digamos, tal vez más que periodismo, va a ser más hacia la no ficción. No sé, te voy a lanzar de una vez la primera pregunta. La charla se llama El polvo en los zapatos. Y el polvo en los zapatos viene de una frase de Alberto Salcedo que dice: un cronista se mide por la cantidad de polvo acumulado en la suela de sus zapatos. Esa es toda una reflexión sobre la crónica, pero me gustaría que Alberto nos la contara, ¿no? Es decir, este género que se hace, digamos, andando y caminando y experimentando la realidad, ¿por qué? Digamos, ¿qué quiere decir esa frase que tú acuñaste? Buenas tardes para todos y muchas gracias por haberme invitado a estar en este espacio. Yo tengo una visión del periodismo que tiene que ver con la calle, que tiene que ver con la gente, que tiene que ver con salirse de los espacios refrigerados donde funcionan las salas de redacción de los medios. Yo estuve en un medio, ahí comencé a hacer periodismo, y cuando leo periódicos muy fácilmente sé dónde hay noticias y dónde hay boletines de prensa enviados por las partes interesadas. A veces voy a mi ciudad y veo el periódico y veo a Alex Char, el alcalde, en por lo menos 5 de las primeras páginas del periódico. O sea, no solo una noticia sobre él, sino la foto de él. Aquí hubo una época en que cualquier cantante se iba para Miami a cantar en el bar de un colombiano que vivía en Miami. Y cuando volvía a Colombia, él mandaba un boletín a una redacción que decía algo así como que estaba triunfando en Miami, ¿no? Entonces, el periodismo se acostumbró a un discurso demasiado facilista, ¿no? sobre el país. Yo a veces no veo el país en la prensa, no veo el país. Yo veo que sí, efectivamente ahí puede haber una forma de país, pero no todo el país que uno ve afuera cuando camina, ¿no? Yo a veces veo que se arman unos debates en las redes sociales y después salgo a caminar, por ejemplo, por el Parque Lourdes y veo a un embolador que no tiene ni idea de eso, ¿no? Le sabe a cacho lo que estamos discutiendo en las redes sociales o lo que se está diciendo en la prensa sobre el último disco o sobre la boda, la tal boda del siglo y ese tipo de cosas, ¿no? Gilbert Chesterton, un gran escritor, hizo una definición irónica del periodismo que yo cito ahora con mucha frecuencia, ¿no? Él decía: el periodismo consiste en decir Lord Jones ha muerto a gente que no sabía que Lord Jones estaba vivo. Entonces, con mucha frecuencia los periodistas te cuentan eso, que murió un fulano, pero luego tú te preguntas quién es, o te preguntas quién era él, o te preguntas, todavía estaba vivo. Y a mí me parece que somos un país que se reconoce en la muerte, ¿no? Y eso lo sentí yo cuando hice la crónica del Salado, ahí lo dije en esa crónica. Quisiera que hubiera más reporteros
enfrentándose a las calles, a la selva profunda, a los ríos, oyendo las voces del país, y que las historias salieran más de eso que de un ejercicio de buscar el país agendado por ciertas instancias de poder que lo mastican por ti, lo digieren por ti y te lo mandan a una sala de redacción en forma de boletín, y luego cuando uno lee eso uno no encuentra que ahí está el país. Entonces cuando yo hablaba de ensuciarse los zapatos, hablaba de eso, de salir a ver el país. Sí, pero en ese trabajo de ensuciarse los zapatos y de ir a ver el país también hay un trabajo de entendimiento de la realidad un poco más profundo y menos inmediato, ¿no?, de parte del cronista. Hay una anécdota que yo recuerdo mucho que leí alguna vez tuya, que fue de tus primeros trabajos creo que en el Universal de Cartagena. Te mandaron a cubrir el reinado de belleza y te diste cuenta que en esa reina que, digamos, sobre la que tenías que escribir una noticia, un informe, había algo más, había una condición humana, y ahí seguramente, voy a arriesgar, empezaste a entender seguramente ciertos aspectos de lo que posteriormente te definirían como cronista. Tú sabes, yo recomiendo, y esto ya creo que le puede empezar a servir a algunos muchachos que estén por ahí pensando de pronto en eso, en escribir, ¿no? Yo siempre recomiendo que uno le dé rienda suelta al salvaje que lo habita y que se muere de ganas de contar las historias. Y que las preguntas se las haga después y que aprenda después. O sea, yo no conozco un solo gran escritor que se haya vuelto gran escritor porque se metió en un taller. O sea, todos, no, es en serio, es en serio. Pero ojo, en los talleres, ojo con lo que les voy a decir, en los talleres se fomenta un diálogo que ayuda a que uno aprenda, por supuesto que sí. ¿Sí? Y cuando digo uno me refiero a todo, porque el profesor también aprende. A mí no me interesaría un espacio de pedagogía donde unilateralmente voy a dar unas coordenadas. A mí me gusta más la experiencia de construir el conocimiento entre todos, que yo también haga la tarea, que todos hacemos la tarea, todos empezamos como a averiguar, y de pronto esa averiguación nos lleva a todos a algún lugar, ¿verdad? Pero bueno, antes de eso está, por lo general, un niño o un adolescente que quiere escribir. Ese adolescente no sabe que existen talleres. Ese adolescente puede ser que agarre un lápiz, que agarre una hoja. Hay una historia que me gusta contar de Paul Auster. No sé si me la has oído por ahí, pues, ¿no? Paul Auster, bueno, ese gran escritor de Estados Unidos, fue un día a un espacio como este y le preguntaron: ¿usted cómo se volvió escritor? Y mira la belleza que respondió. Dijo que se volvió escritor porque cuando él tenía 8 años, repito, 8 años, su papá y 2 tíos lo llevaron al estadio de béisbol a ver un partido de los Gigantes de Nueva York. Aún no eran los Gigantes de San Francisco, sino los Gigantes de Nueva York, contra otro equipo. Él era todavía un niño de pantalones cortos, era su primera vez en el estadio y eso es un suceso. O sea, la iniciación de uno en un deporte que le gusta y de la mano de un padre que te lleva y además te mete como, es como estar en una secta, pero que esta sí vale la pena porque no es una secta fanática ideológica ni religiosa, sino una secta hecha para el goce, no para la flagelación y el castigo y todo eso, ¿no? Bueno, el niño, Paul Auster, va con su papá y los 2 tíos al estadio. Ahí ya tenía una gran noticia. Primera vez en el estadio. Segunda noticia, lo lleva su papá. Tercera noticia, ganan los Gigantes de Nueva York. O sea, era la noche perfecta. Cuando va saliendo del estadio, descubre que frente a él estaba Willie Mays, el mejor jugador de los Gigantes de Nueva York. O sea, su ídolo. O sea, él lo acababa de ver allá jugando y de pronto lo tenía al frente, recién duchado, con la tula a la espalda, con el morral a la espalda. Entonces se volvió loco de alegría, corrió hacia donde Willie Mays, lo abrazó por una pierna y le dijo: señor, ¿me daría un autógrafo? Y Willie Mays le dijo: con gusto, préstame el bolígrafo. Pero él no tenía un bolígrafo, su papá tampoco, los 2 tíos tampoco, todas las personas que venían saliendo del estadio a esa hora tampoco lo tenían. Cuando se hizo claro que ahí no había un bolígrafo en ese estadio, Willie Mays le puso la mano en la cabeza a Paul Auster y le dijo: nene, en otra ocasión
cuando tengas un bolígrafo te doy el autógrafo. Y se fue. Y Paul Auster se quedó triste viendo cómo Willie May se alejaba, y esa noche juró que nunca más iba a andar por la vida sin un bolígrafo. A la mañana siguiente madrugó, le pidió plata al papá, fue a la tienda, se compró una libreta de apuntes y un bolígrafo. Entonces se convirtió en un niño de 8 años que anda con un bolígrafo en el bolsillo. Con ese bolígrafo anotaba todo lo que le llamaba la atención, lo que le producía asombro, ira, curiosidad, todo lo iba anotando. Y al cabo de los años descubrió que se había vuelto un escritor porque fue un niño de 8 años que tenía un bolígrafo en el bolsillo. A mí me gusta contarlo porque a mí me encanta que todo el que quiera escribir, escriba. Y si no sabe escribir, que siga escribiendo, ya habrá tiempo para aprender. Me encanta eso que dice Norman Mailer, que dice, cuando un chico me trae un tema y a mí me parece que el tema es malo, yo no se lo digo nunca. Porque a mí me parece una maravilla, que el chico escriba aunque el tema sea malo. Antes de que se le ocurriera ese tema malo, ¿qué estaba haciendo? Nada. Vagando. Ahora se le ocurrió un tema malo y se va a sentar a escribir, déjalo que escriba. O sea, me parece una maravilla. Ese es como una pedagogía en la que yo creo, la de dejar salir al salvaje, el salvaje que te habita. Después lo educamos a ese salvaje, después veremos cómo diablos le enseñamos cosas, le sacamos un poco la greña, le sacamos todas las cosas así primarias que tiene, pero en principio déjalo que escribe. Yo creo que lo de la reina, para volver a la pregunta tuya, lo de la reina fue que cuando yo tenía 21 años ahí, cuando pasó eso, acababa de salir de la universidad, necesitaba trabajar además, necesitaba trabajo sí o sí. Entonces fui a la Universal en Cartagena, en mi ciudad no conseguí trabajo, en Barranquilla, no, ninguna puerta se abrió allá, solamente había esa opción en Cartagena, en el Universal. Yo fui y el jefe de redacción me dijo, mira, pero yo no sé cómo escribes tú, no tengo manera de contratarte porque yo no he visto lo que tú haces y tal. Me dijo, ¿tú eres de Barranquilla? Yo sí. Tú le harías una entrevista a la señorita Atlántico y depende de lo que yo vea en esa entrevista, pues miramos si te contrato o no. Yo acababa de salir de la universidad y tenía esa soberbia propia del joven que cree que porque tiene un título universitario está por encima del bien y del mal, ¿no? Entonces yo dije, pero marica, voy a estudiar 5 años, o sea, voy a estudiar 5 años para que me toque escribir sobre una reina, decía yo, ¿no? Yo decía, no puede ser. Entonces yo miraba el tema con un poco de superioridad intelectual, ¿no? Como, esta reina, voy a hablar con esa, una reina de belleza. Entonces yo llego a la casa de la reina, al mediodía me invitaron a comer en esa casa, y cuando nos pusieron la comida, bueno, ella era muy guapa, se llama Karen Whiteman Corredor, es una barranquillera que vive en Estados Unidos, ya en esa época vivía en Estados Unidos. Nos ponen la comida y empezamos a conversar. Recuerdo que era como la 1 de la tarde y yo maté un mosquito y se me ocurrió una frase, en la casa de la reina también hay mosquitos, y la anoté. Yo no sé, no la usé finalmente, pero se me ocurrió y la anoté. Después, cuando empezamos a comer, a mí me pusieron un sancocho con toda la lujuria del trópico. Eso tenía grasa, pero a tutiplén, o sea, uno lo miraba y chorreaba grasa, con solo mirar. Como dice mi amigo poeta Juan Manuel Roca, ese sancocho parecía comprado en un restaurante que se llamara Grasas a la Vida. Tremendamente grasoso. Entonces, bueno, ahí había ñame, yuca, hueso carnudo, o sea, era toda la lujuria del trópico en un plato. Y ella tenía la ensalada más insípida que yo recuerde, brócoli, coliflor, lechuga morada, lechuga roja, o sea, una cosa horrible, una cosa que yo la veía y me empecé a poner nervioso con la comida. Entonces, a lo largo de esa comida, ella estuvo mirando hacia mi plato con interés y yo mirando hacia su plato con desprecio. Y a mí se me ocurrió que ella estaba encarcelada dentro de la belleza, que la belleza era una cárcel. Y que yo, como no tenía ninguna obligación de ese tipo, podía ser libre y podía andar fuera de los barrotes de la cárcel. Y así la escribí. Me temo que si la leo hoy me voy a decepcionar. No la pondría de ejemplo como de
la escritura. Simplemente la recuerdo con cariño porque me sirvió para ganarme el trabajo. Lo gané en Francalit me lo gané. ¿Recuerdas el título para hacer la arqueología de esa historia? No, además no lo puse yo, el título recuerdo que lo pusieron ellos, no sé cuál fue. La verdad no sé cuál fue el título. Es fácil de conseguir, noviembre del 85. Sí. Tú acabas de tocar un tema que es bien importante. Bueno, acabas de lanzar el consejo, escriban de lo que sea, pero escriban, pero también hay unos temas que a uno lo atraen y otros que le repelen. También hay temas fértiles y hay otros temas que son áridos, es decir, cada vez que uno lanza el postulado, no todo es cronicable y probablemente no todas las vidas se puedan convertir en una gran novela. Siempre hay resistencia o tal vez, o no sé, por lo menos es una aseveración polémica. ¿A ti qué tipo de historias te llaman la atención especialmente y qué, digamos, si pudiese existir tal cosa, qué consejo, qué considerarías para recomendar como terreno fértil a la hora de buscar una historia? Bueno, yo reivindico el derecho al morbo, ¿sí? Pero con unas reglas de juego que empiecen por la humanización, por el derecho a respetar al otro, ¿sí? Yo tengo un chiste que cuento por ahí cuando hablo del morbo, ¿no? Es el chiste de una señora que llama a la policía porque se quiere quejar de su vecino, ya que su vecino todas las tardes se desnuda y a ella le toca verlo. Solamente hay un ventanal de vidrio que separa las dos casas y a ella le toca ver al tipo todas las tardes desnudándose. Entonces ella está indignada y llama a la policía, llegan dos agentes, ella le pone las quejas, los agentes entran y los tipos van al ventanal y ven hacia el frente a alguien que está efectivamente desnudo, pero solo se le ve del torso hacia arriba. Y la señora le dice, mire, es él, ese señor, todos los días me toca verlo desnudo. Y los policías le dicen, mire señora, me da mucha pena, pero en primer lugar, el tipo está en su casa. Y en segundo lugar, mire que nada más se le ve de aquí para arriba. Y ella le responde, de aquí para arriba, montes en ese banquito. Yo siempre he creído que la historia solo la puede contar el que se monta en el banquito. Yo no tengo ningún conflicto para montarme en el banquito. Pero la pregunta es cómo lograr que ni la señora ni el man que está del otro lado se incomoden con eso. Entonces digamos que me gano el derecho a ser imprudente. Yo soy imprudente desde chiquito. Yo siempre fui el que hizo la pregunta insoportable, la que estaba en el ambiente flotando, pero nadie se atrevía a hacerla. Hasta que aparecía el imprudente Alberto y la hacía. Siempre, siempre. O sea, preguntas imprudentes, pero digamos que después de tanto tiempo de andar haciendo preguntas imprudentes, oyendo a la gente, he aprendido como a no violentar a las personas, a no forzarlas a hablar de algo que no quieren hablar. Entonces, en vez de pincharlas para que hablen de algo que no quieren hablar, más bien espero hasta que la gente quiera hablar, porque siempre quieren hablar, es curioso. ¿Sí? Yo recuerdo que a don Vito Corleone, en El Padrino, su hijo Sonny, el mayor de los tres, de los cuatro, porque hay una mujer ahí, a don Vito Corleone, Sonny le pregunta, papá, ¿por qué Luca Brasi, que es un tipo tan tenebroso, que ha matado a tanta gente, te tiene miedo a ti? ¿Quién eres tú? Y él le dice, no, mira, ese tipo es lo peor que puede haber, pero todos necesitamos tenerle miedo a alguien, y el secreto está en que seas tú ese al que le tienes miedo. Entonces yo creo que la gente quiere hablar, y el secreto está en que sea uno el que esté ahí cuando ellos vayan a hablar. ¿Sí? Un día hablaba con Leila Guerriero, estábamos desayunando en México, y ella me decía, Alberto, ¿alguna vez te has preguntado por qué la gente nos cuenta a nosotros las cosas? Además fue una cosa bonita porque Leila no tenía era una cosa íntima, porque Leila, estábamos desayunando en sudadera, Leila tenía el pelo recogido, no tenía su look público. Solo se deja ver así de la gente a la que ella verdaderamente quiere, y estábamos ahí comiendo y me dijo, ¿tú alguna vez te has puesto a pensar por qué la gente nos cuenta lo que nos cuenta?
Yo me quedé pensando y yo dije, no sé. Entonces ella remató diciendo, porque yo a ti no te contaría nada de lo que me contaste. Y estoy seguro de que tú a mí tampoco, exactamente. Pero nos preguntábamos, ¿por qué la gente nos cuenta las cosas? A veces yo me monto en un avión y quiero ir leyendo, no quiero ir hablando. No me monto en modo periodista, en modo escritor y tal, sino yo voy viajando. Y a los 10 minutos el que va al lado mío me mete en conversación. Y 10 minutos después ya me ha contado 2 infidelidades. O sea, ¿qué pasa ahí? Algo pasa, ¿no? Algo pasa. Ah, y después me dicen chismoso. Pero también cuentan porque de alguna manera uno busca que cuenten, ¿no? Uno entabla una relación con esa persona, pasa días, está, digamos, todos los días permaneciendo a su lado, hablándole, hasta que finalmente esa persona también baja un poco sus defensas y empieza a fluir. De hecho, hay como algo bien, digamos, Janet Malcolm decía, ¿no? El periodista. Todo periodista es un traidor. Es un traidor. Sí, yo creo eso. Y lo demás es mentirse y mentirle a los demás, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, si vas a traicionar a alguien, hazlo con un mínimo de respeto. Ella hace lo mismo que critica, ella lo hace, ¿no? No, todos los temas no ofrecen las mismas posibilidades, volviendo a la pregunta tuya. Eso depende mucho. Mira, a mí me parece que el secreto, el verdadero secreto, es el grado de química que haya entre uno y el tema. O sea, el tema, uno no puede escoger un tema porque el tema está en el ambiente flotando y decir, uy, voy a escribir de esto, voy a escribir de aquello, voy a escribir de esto otro, sino uno va a escribir de algo que lo excita a uno tanto que uno dice, yo necesito escribir eso, yo lo tengo que escribir. O sea, las verdaderas historias son aquellas que uno escribiría gratis. O sea, la historia que uno dice, si no existiera nadie que me la publicara, si yo estuviera en una cárcel, en una celda, y me dieran un computador, y no tuviera nada que hacer, yo me dedicaría a escribir esta historia. Y me importa un comino si me la publican o no. Esos son los buenos temas. O sea, los temas que se te meten y sencillamente tú sientes que si no los cuentas te mueres. ¿Nunca has escrito una historia que no te haya gustado escribir? Bueno, a todos nos ha tocado, si somos periodistas, sí, olvídate, en algún momento nos ha tocado, pero después de cierto tiempo uno ya escoge lo que cuenta, sí. Pero al principio, bueno, no le tocó escribir cosas que no me atraían, no me gustaban, ¿no? De pronto no las contaba como crónicas, o no las firmaba. Esa es la ventaja de estar en un periódico, es que uno escribe ciertas tonterías y uno no las firma, ¿no? Digo, para algo tiene que servir el sueldo tan malo que paga. Dice, estás pagando un sueldo malo, por lo menos déjame no firmar esta basura que no se va a ir. Sí. Volviendo un poco al tema del polvo de los zapatos, el cronista va y se enfrenta a una realidad y la investiga y pasa tiempo allá y se sumerge pues en un ambiente que no es el de él, para luego traducirlo en un texto, y ese texto tiene que ser fiel pues a los hechos, a lo que vio, es decir, hay un pacto ahí con el lector. ¿Cuál es el aspecto creativo en esa escritura? Digamos que es lo que se discute mucho, ¿no? Frente a la ficción, ¿no? ¿Dónde está la creación en la crónica? Lo voy a poner con un ejemplo. Esto lo van a montar en internet, porque es que quiero hablar del libro que estoy trabajando y no me gustaría quedarlo ahí dando vueltas. Yo veo una cámara ahí. Ahí el primer plano, ahí en ese trípode. ¿Eso está grabando? Sí, pero es para compartir con el taller. La puntica nada más. Como dice la prima mía, así son todos los hombres. A ver, ¿qué ejemplo te pongo yo? Porque evidentemente tengo uno en lo que estoy trabajando, pero... ¿Cómo? No, tranquilo. La creatividad está en la forma de mirar el tema.
te pongo un ejemplo, mira, yo estoy escribiendo un libro, no he empezado a escribirlo, lo estoy armando, estoy decidiendo los capítulos que va a tener, ya hice, llevo 4 años investigando, 4 años, y es un libro sobre el origen del narcotráfico en Colombia, la bonanza marimbera de los años 70 en La Guajira. Eso empezó en 1970 y estamos en 2018, es decir, yo llego a la historia con 48 años de atraso. Eso quiere decir que no voy a ver ciertas cosas. Entonces yo he pensado comenzar mi libro diciendo, si yo empezar mi libro en un puerto en el que estuve donde embarcaban marihuana y decir, si yo hubiera estado en este punto en el que me encuentro ahora, una mañana de abril de 1972, hubiera podido ver a unos hombres de pieles grises embarcando marihuana, hubiera visto gringos contando dinero, habría seguramente 6 camionetas Forest Blazer de la época llena de hombres armados esperando a una distancia prudente. Seguramente la empresa de energía habría cortado el fluido eléctrico para que estos hombres pudieran hacer el embarque de manera tranquila. De pronto, si me hubiera metido en ese barco mar adentro, hubiera oído disparos y tal. Pero como no estuve aquí, yo no puedo hablar de eso. Entonces les voy a hablar, y entonces empiezo a hablar de otra cosa, y empiezo a hablar de cómo están los hijos de esos marimberos hoy en día. Esa es la creatividad. La creatividad es hablar de lo que puedes hablar y mirar eso que vas a mirar ahí de una forma que te permita comprenderlo y traducírselo a la gente. ¿Ya? Punto de vista. Es un punto de vista, es la manera de mirar. Okay. Sí, espero que eso no lo cuenten por ahí en internet. Y si precisamente, hablemos un poco de ese punto de vista y de cómo pillar el detalle que cuenta, y que cuenta a veces muchísimo más de lo que uno, de lo que uno supone. Te traigo un ejemplo del oro y la oscuridad. Por ejemplo, hay una escena donde Pambelé escribe su nombre y lo vuelve a escribir sobre un papel, y desde ahí uno entiende una cantidad de cosas de Pambelé que no se las diría una biografía o que no se las diría, es decir, es pescar el detalle, ¿no? La crónica se ancla también en eso. Ahí hay dos cosas, una lo que acabas de decir y otra lo que Gaita les llama el fino arte de frecuentar. En realidad todo pasa porque he estado tiempo con Pambelé y como paso mucho tiempo con él puedo ver ciertas cosas que no vería si me limitara a entrevistarlo. Lo peor que hay, me parece a mí, es convertir las entrevistas que uno hace para documentarse, para llenarse de información, en la única herramienta de investigación. O sea, si la entrevista es la única herramienta de investigación, vas a estar a expensas de lo que te digan, pero no puedes mirar, no puedes oler, no puedes observar. Sí, mira que yo uso mucho la fotografía como herramienta de investigación. ¿Sí? O sea, yo, por ejemplo, yo tengo una crónica que hice sobre 2 hermanos, un hermano paramilitar y un hermano guerrillero. Entonces yo lo que hago es que me ubico en la mamá, porque la mamá era como la sociedad civil de esa guerra. Ahí estaba, la casa de ellos era Colombia, y yo me ubico del lado de lo más débil, siempre escojo el ángulo débil. En este caso era la mamá, que era víctima porque no tenía armas, víctima porque sus hijos tenían armas y podían generarse entre ellos un desastre que le iba a doler era a ella, no le iba a doler a ellos sino a ella. Entonces, cuando yo me ubico al lado de la mamá, yo puedo entender eso. Bueno, en esa casa yo tomé fotos están las que tomó Camilo, Rosso, un fotógrafo que tú conoces, que viaja conmigo, y Camilo siempre me regala una tira de fotografías. Hay fotos de toda clase, fotos hasta del inodoro, con eso te digo todo. O sea, no son fotos que yo vaya a usar, no se van a publicar. Fotos de la cama, y fotos del patio, fotos de un pocillito que tiene la losa quebrada y está remendado y lo tenían colgado en un alambre. Todas esas cosas, cuando yo las abro en el computador, me hacen conectar de nuevo con un espacio que ya quedó atrás. ¿Ya? Ese espacio yo lo había dejado atrás.
Entonces yo puedo recordar traicionando la realidad si no tengo una muy buena documentación para recrearla con precisión, ¿no? Y eso es lo que hago, utilizo la fotografía. Por eso hablo de eso del polvo en los zapatos, ¿no? Porque en realidad la única forma de que funcione es quedándose mucho tiempo ahí, a donde uno tiene que ir, mucho tiempo. Y luego convertir lo que investiga en una pieza narrativa que vale la pena también, ¿no? Bueno, esto de las fotos, de la grabadora, como una ampliación de la memoria es una parte de la investigación, pero también luego viene la otra investigación, ¿no? La documental, las cifras, los datos. De hecho, en el taller estábamos por hablar de eso. Tú dices que las cifras se deben convertir en prosa. En conocimiento. Sí, tiene que volverse parte activa de la historia, ¿no? O sea, a mí me gusta la cifra cuando se vuelve conocimiento. Es decir, si yo digo, a mí me tocaba decir en mi crónica un país de mutilados, que es la crónica que hice sobre las víctimas de las minas antipersonas en el oriente de Antioquia. Me tocaba decir que había 6.500, algo así, muertos por ese problema en los últimos tantos años. 6.500, ¿qué es? Un número. 6.500, una cifra. ¿Cómo hacemos que esa cifra tenga poder de convertirse en conocimiento y de que el lector la sienta cercana? Le escribí a Cine Colombia un mail preguntándole cuántas personas cabían en sus salas de cine. Me respondieron al tercer día. Entonces hice la conversión y dije, con los muertos que van hasta ahora por las minas antipersonas, se podrían llenar 22 salas de cine. Dije, con estos muertos se podría crear un país tanto por ciento más grande que Ciudad del Vaticano y tan poblado como Ciudad del Este, como Punta del Este en Uruguay. Entonces, es gastarle un poco de tiempo a entender la cifra. No es solo transmitir la cifra, sino entenderla, ¿verdad? Ponerla en un contexto que permita que la gente vea en esa cifra algo más que un número y que la convierta en conocimiento. Sí. Si bien, Quiero agua, me van a perdonar, pero ya saben que yo soy costeño y los costeños decimos lo que queremos, así que si tienen agua por ahí y se les enreda un café, también me lo tomo. Sí. bueno, continúo entonces con lo que venías diciendo. Si bien Claro, cuando uno, fíjense, volvemos al mismo punto de partida. Hay momentos en que una metáfora es tan buena que hay que usarla, pero la metáfora no reemplaza al dato, lo complementa. Nunca me traigas una metáfora donde yo espero un dato. Si tú vas a investigar sobre un incendio forestal y me haces una espléndida metáfora sobre las lenguas de fuego que se levantaban, yo te digo, linda la metáfora, pero ¿cuántas hectáreas de bosque se quemaron? Entonces yo necesito el dato, y si tú eres tan bueno que sabes hacer metáfora, pues hazla para que complementes la información, pero no para que reemplaces la información, ¿ya? Entonces, Vargas Llosa, por ejemplo, describe un flaco de una manera legendaria. Esa es la descripción del flaco que hizo Vargas Llosa en La Guerra del Fin del Mundo. Es un clásico ya de las metáforas, ¿no? De frente parece de perfil, y de perfil no se ve. ¿Cierto? Eso es maravilloso, pero entonces yo le digo, si me la traes siendo periodista, es decir, autor de no ficción, yo te aplaudo la metáfora, pero quiero que me digas cuánto mide el tipo y cuánto pesa. Ese es el asunto de la no ficción, que necesitamos datos, y esos datos hay que trabajarlos literariamente, porque tampoco es embutirlos como si estuviéramos haciendo salchichas, ¿no? El dato embutido que se usa en la prensa, que además son grotescos, son feos, son datos que ensucian la prosa, y uno lee y uno no entiende nada. O sea, los datos están tan embutidos que uno ve cifras, pero uno no sale entendiendo nada, ¿verdad? Precisamente la crónica es la posibilidad, tú mismo lo habías dicho alguna vez, que la crónica es un género para el lector que no quiera atragantarse de datos, ¿no? La crónica cuenta un pedacito de la realidad y de ahí, digamos, se enmarca una historia mucho más grande.
Y acaba la pregunta, por ejemplo, y lo dijiste, mencionaste la crónica, les doy el título, la de los dos hermanos, guerrillero y paramilitar, se llama Lazos de Sangre, es una crónica tremenda. O la crónica de un pueblo que sobrevivió a una masacre amenizada con gaitas. Es decir, todas esas historias salieron en los medios, digamos que tenían una cantidad de datos, si quieres hasta de diagramas, cifras, cuántos muertos y tal, pero tal vez el lector entiende mejor el drama al leerlo en clave de historia, en lo que Gabriel García Márquez decía, en ese cuento que es verdad. Para eso sirve la crónica, para explicar también una realidad que a veces no es tan asible a partir del número. Mira, Mars Beiharten escribió un libro que yo recomiendo. Mars Beiharten es un académico de Estados Unidos y él estudió el siglo XX en el periodismo narrativo de Estados Unidos. O sea, se dedicó a estudiar el siglo XX en prensa y en libros, y en revistas y todo. Ese libro tiene varios méritos. Uno es que él entrevistó a los principales exponentes de ese periodismo, Tom Wolfe, Truman Capote, con Capote no logró hablar, ya se había muerto. Tom Wolfe, Guy Talese, con Mailer habló, y sobre todo habló con los editores, que eso es lo que más me gusta del libro, porque el libro no se queda en el cuento que cuentan los que escriben, sino que va un poco a la lavandería. O sea, el tipo no se queda viendo los jarrones bonitos que están en la sala, sino que se mete y va a la lavandería, donde están los trapos sucios. Y los trapos sucios los pueden mostrar los editores, los que tuvieron que corregir, revisar, devolver el texto. Por ejemplo, Hiroshima, el clásico del periodismo narrativo hecho por John Hersey, tuvo 200 correcciones, 200 enmiendas. Y si algo aprende uno leyendo ese libro, es una cosa que siempre ha habido en la no ficción angloamericana y casi no en la iberoamericana, que es un sentido de la profesionalidad que te indica que lo que vale no es el ego mío, lo que vale es la historia. Yo me voy a morir. Si tengo un editor que es tan bueno que me sugiere cosas para mejorar el texto, sería yo muy necio si no lo oigo. Eso de, a mí nadie me corrige ni una coma, eso lo dicen los tontos. ¿Cierto? Porque si nadie te corrige en una coma, tú te pierdes la posibilidad de que te ayuden a mejorar un texto que puede tener un potencial más alto del que tú has desarrollado en ese borrador. ¿Me entiendes? Y eso es muy bonito leer ese libro, a los muchachos se lo recomiendo. Se llama La banda que escribía torcido. La editorial se llama Libros del K.O. K.O. Libros del K.O. El autor se llama Mars Beiharten. El libro se llama La banda que escribía torcido. Entonces, Mars Beiharten dice en ese libro que el periodismo se dedicó durante casi la mayor parte de su historia a informar, no a contar, a informar, lo cual está bien, esa es una de las razones de ser del periodismo. Pero cuando tú informas, tienes una limitación, que no puedes traducir ciertos fenómenos sociales como las drogas, como las guerras, las enfermedades. Tú no lo puedes hacer entender a la gente si solamente están reducidos a una noticia que tiene unos datos. Tú necesitas historiadores, psicólogos, necesitas sociólogos, necesitas ver a la gente en su vida y no solamente decir lo que la gente dice cuando aparece públicamente, ¿ya? Entonces, en ese libro uno reafirma algo que ya sospechaba, ¿no? Que el periodismo narrativo existe porque si no existiera, la comprensión de la realidad a través del periodismo sería menor realmente, ¿no? Entonces, ¿para qué hacemos periodismo narrativo? Para que la gente entienda mejor y sobre todo sienta cercanas las historias, porque finalmente un autor de no ficción es un celestino entre el público y la realidad. Es como si fuera un Tinder pero claro, entonces lo que hace uno es que uno le dice, bueno, aquí está un man que quiere leer
y aquí está una historia que este man podría leer, entonces uno es un intermediario nada más, un celestino, y una vez que los presenta uno se retira y se va para la casa, a veces cobra buena regalía, a veces no, todos los putas no quieren pagar, pero bueno. Pero bueno, eso es muy modesto, es decir que uno simplemente es el que conecta la historia con el... Uno los conecta, bueno, uno hace el esfuerzo para conectarlo, uno tiene que contarla, ¿no? Uno tiene que contarla, pero en realidad somos un celestino. Uno se pone a ver, uno a veces se da mucha importancia y que uno va a un bar, se toma 3 cervezas, después va al baño. Uno es un correo entre el baño y la fábrica de Julio Mario Santo Domingo. O uno va a Carulla y uno va al cajero y saca una plata, después va al Carulla y la deja. Y 2 horas después te dan el mismo billete, así como la realidad también, ¿no? En fin, creo que estoy ya desvariando. Pero dice una cosa bien interesante, las 200 correcciones o enmiendas que tenía 203 de Hiroshima, ¿no? Hiroshima, sí. Y eso tiene que ver con la reescritura, ¿no? Uno, Sí. la cosa es como uno escribe cuando reescribe, ¿no? Sí. Y por ahí va el asunto, es decir, y te pregunto esto, digamos, si la memoria también, digamos, si tienes el dato preciso en la memoria. Hay frases de tus crónicas como mueren luego existen, ¿sí? O la otra, la de la eterna parranda, la gente se va de rumba mientras se derrumba, es decir, que son frases mientras el país se derrumba, que son frases tan cortas pero que dibujan una cantidad, o sea, se convierten en casi una sentencia. Esas frases aparecen en una primera escritura, aparecen en la reportería. Decías que tenías como un momento a veces casi que epifánico, pues, donde el mosquito también habita la casa de la reina. Es decir, ¿dónde empieza a aparecer la escritura? ¿Antes, durante o en la reescritura? Bueno, en esta respuesta me voy a detener un poquito más porque vale la pena que los muchachos oigan lo que han dicho ciertas voces inteligentes sobre este punto. Primero voy a citar a Augusto Monterroso, el escritor guatemalteco, que decía: uno es dos, el que escribe, que puede ser bueno, y el que corrige, que debe ser bueno. Gracias, muchas gracias. Gracias. Un aplauso, Gracias. Eso dijo Monterroso. Héctor Abad tiene una frase que me gusta también. Dice que todos los que escribimos estamos habitados por un mal escritor. Todos tenemos adentro un mal escritor. Y tenemos que aprender a convivir con él haciendo un pacto de no agresión. Una regla de juego, claro. Yo te acepto que vivas dentro de mí, te consiento, te mimo. Cuando yo voy a almorzar, tú vas conmigo porque te tengo dentro, no puedo hacer nada. Pero entonces uno tiene que mantenerse vigilante, porque si uno no se mantiene vigilante, ese mal escritor termina siendo el que cuenta las historias. Normalmente, cuando uno se sienta a escribir el primer borrador, esa vaina la hace el mal escritor que lo habita mucho. Uno deja ahí el texto, o sea, hay talento, hasta el mal escritor también puede tener talento. Entonces uno deja eso ahí y se acuesta, se duerme, al día siguiente, no sé, toma distancia, se va a ver un partido, y cuando uno vuelve al texto, después de haber tomado distancia, uno le ve el pocotón de error. Y entonces uno dice: ah, sí, pues puta, me ibas a hacer eso. O sea, mira lo que me estabas haciendo. Entonces, en ese momento, uno empieza a joder todo esto que hizo el mal escritor. Dorothy Parker dice que uno debe aprender a leerse como si eso lo hubiera escrito el peor enemigo, ¿verdad? Pero hay un problema. Ahora les voy a decir cuál es el problema. Eso suena muy bien, pero ¿cómo se hace? Ahí está el problema. Ahora les voy a decirlo, déjenme tomar agua. Resulta que, aunque suene muy bonito decir que uno es dos, como dice Augusto Monterroso, en realidad es posible que uno sea uno solo. Entonces, uno escribe y cuando uno va a corregir es uno mismo. Entonces, los mismos ojos que vieron cuando escribían son los mismos que van a ver cuando revises. Entonces, de pronto puedes pillarte un errorcito, perfecto, pero hay ciertas cirugías de fondo que no las puedes ver tú misma, y a veces es bueno
a veces el mal escritor que uno tiene dentro es tan insoportable que uno necesita ayuda. Si uno necesita ayuda, uno, así como cuando no puedes con un problema tú solo, buscas ayuda, acá también. Entonces buscas un editor que te dice, ¿sabes qué? Eso es una mierda. Eso no funciona. Eso... Miren, busquen el montón de escritores que han trabajado con editores. Los pulidos que son. Los pulidos. Uno lee a Joseph Brodsky, el ruso, que ganó Nobel en el 86. Uno lee a Brodsky, esta prosa es de una delicadeza, no hay nada que te agreda a la vista, todo está perfectamente puesto donde tiene que estar puesto, ninguna palabra hace ruido, es una cosa, eso tiene música, tiene plasticidad, al mismo tiempo tiene inteligencia, pero el tipo tenía todos esos atributos, pero tenía editores que lo ayudaban a revisar, y que eso funcionaba porque él buscaba a los editores, porque él pensaba, el altar es para el texto, el altar no es para mí, yo me voy, lo que vale la pena es el texto. Entonces, si yo pienso en que al buscar un editor va a parecer que yo no soy un genio, porque, ay, no, qué pereza que me vayan a corregir. Estoy haciendo mal mi trabajo, ¿sabes? Porque lo que vale es lo que está acá. Y por eso los talleres sí son buenos, muchachos. No, pero lo último que quería decir. Hay una frase de Sábato que me gusta, que dice, yo no conozco un escritor por lo que escribe, sino por lo que borra. Cuando hago talleres de periodismo, de crónica, y pongo un ejercicio, y entonces me voy, lo dejo escribiendo y me salgo, me tomo un café, vuelvo. Han pasado 10 minutos. Y en esos 10 minutos veo que un muchacho ya tiene una página completa llena. Digo, wow, no puede ser. Una página en 10 minutos. Entonces me acuerdo del famoso chiste que echaba Georges Clemenceau refiriéndose a un enemigo político. Que el enemigo político hablaba mucho. Y él decía, ay, si yo pudiera orinar como él habla. Entonces, le echo el cuento al pelado y remato diciendo, si yo pudiera orinar como tú escribes. Entonces, a mí me gusta la ironía con cariño siempre, porque lo aprendí de Javier Darío Restrepo. Suave con la persona, duro con el error, ¿verdad? Yo creo que el primer borrador, como dice Peter Guerriero, es un mal necesario. El primer borrador es un mal necesario. O sea, te toca ese primer borrador para que haya algo en lo cual vamos a trabajar ahora, a partir de ahora tú y yo. Eso uno le cuesta mucho aprenderlo. A mí cuando yo empecé de pronto por ahí a relacionarme con editores exigentes, editores, demoré mucho para darme cuenta de que eran mis amigos, son mis amigos, porque me ayudan a quedar mejor con la gente que me va a leer. La Eterna Parranda, yo busqué un editor que se llama Camilo Jiménez, y le dije, bueno, porque lo otro es que a mí sí me gusta tener la última palabra, porque no siempre estoy de acuerdo con los editores, y cuando no estoy de acuerdo no me dejo cambiar lo que ya. Yo le dije, te voy a pedir el favor que no dejes que me convierta en un perro que ladra echado, porque los escritores se vuelven como los perros viejos, ¿sabes? O sea, no hay nada peor que ese perro perezoso que está por allá atrás. Oye que llega la visita y el hijo de puta ni siquiera se levanta. O sea, desde la cocina ladra con el parido. Dice, Marita, pero si llegó una gente a la casa, no te vas a parar con el parido. Entonces yo le dije a él, cuando veas una metáfora gastada, una cosa donde tú creas que estoy trabajando en piloto automático, y el tipo hizo la tarea como era, me acribillaba cosas, y eso me encanta, porque en realidad es lo mejor que te puede ocurrir. O sea, porque en realidad para mí no vale nada más que el texto. Ni yo, ni nada. Nada vale más que el texto. ¿Sí? Eso. Alberto, ¿alguna vez, y esta es una pregunta bien usual, ¿alguna vez te has animado a escribir ficción? ¿Has escrito un cuento así sea solamente para ti y lo has intentado pues ahí como romper ese...? Lo intenté cuando empecé hacía ficción, porque yo no sabía que existía la crónica. Yo cuando empecé a escribir, yo me inventaba cosas, o sea, todavía estaba en bachillerato y me inventaba cuentos y cosas y las mostraba. Yo quería ser un escritor de ficción.
Entonces, contribuyó un poco a que yo me acobardara, y efectivamente me acobardé. Estudié periodismo del mismo modo que alguien que quiere ser cantante y sabe que no puede cantar como Caetano Veloso, se decide a ser un productor. Entonces, empecé a hacer periodismo, a escribir, pero cuando empecé a hacer eso me di cuenta de que ahí, en esa trinchera, también se podía librar una guerra interesante. Ahí se pueden tocar corazones, se pueden contar historias que transformen a la gente, que la inquieten, que la perturben, que tengan además vuelo estético, historias que sobrevivan al paso del tiempo, historias que sean dignas de hacer el tránsito de la hemeroteca a la biblioteca, historias que, como diría Borges, se puedan poner sin ningún peligro en la cabecera de la cama, ¿verdad? Entonces, cuando descubrí eso, yo dije, no soy un autor de no ficción vergonzante, yo quiero escribir no ficción, pero últimamente me pregunto por qué no probar algún día algo con la ficción, ¿verdad? No lo voy a forzar, ojalá tenga vida porque tengo un par de libros que quiero hacer antes de probar eso. En todo caso, sí tengo claro que más vale autor de no ficción más o menos digno que escritor de ficción descalabrado. Estaba pensando que los escritores de ficción suelen hablarnos de sus personajes y que los ven, y que los visualizan, y que se los encuentran, que los ven en la gente que camina por ahí. El escritor de no ficción definitivamente sí se puede encontrar a su personaje y puede determinar, digamos, como Pambelé en la historia que tú cuentas, ¿no? Es decir, ahí sí hay un vínculo pues muy cercano entre lo que se escribe y lo que sucede. Tú sabes, cuando Flaubert escribió Madame Bovary, a él lo detenían en su pueblo y le preguntaban quién era esa adúltera de la que él hablaba en la novela. Todo el mundo quería saber quién era la adúltera. Y él expresó su famosa frase, Madame Bovary soy yo, ¿verdad? Yo creo que cuando escribimos cualquier cosa, ficción o no ficción, en realidad estamos sirviendo de reflejo a ciertas cosas del otro que están dentro de uno también, ¿no? Por eso a mí no me gusta estigmatizar, señalar, no me gusta escribir desde el señalamiento, no me gusta escribir desde la superioridad moral, de tú eres esto, porque es muy posible que eso que es él lo sea yo también. A mí me gusta más buscar empatía y buscar la forma de entender que ese que está ahí pude haber sido yo, ¿cierto? Yo un día le pregunté a Thalès que por qué escribía tanto sobre perdedores. Yo hice eso para desquitarme, porque a mí vivían preguntando lo mismo, entonces yo dije, no, voy a desquitar esta vaina. Entonces, aquí, eso fue aquí en Bogotá, salimos a comer con él, 4 personas. Y en esa comida le pregunté, maestro, ¿usted por qué escribe tanto sobre perdedores? Pues me quería desquitar, solo quería desquitarme. Pero resulta que me encontré con una respuesta maravillosa. Me dijo, es que todos somos perdedores, es solo una cuestión de tiempo. Eso me pareció bellísimo. Valió la pena que hiciera la pregunta, nada más que para oír eso, ¿no? Bueno, yo sé que muchos quieren hacer preguntas, entonces creo que es el momento de que le hagamos el micrófono al público para que le puedan preguntar a Alberto Salcedo lo que ustedes quieran, ¿no? Gracias. Yo quiero preguntar sobre, de pronto, temas difíciles. Uno podría decir de primerazo, un tema difícil, pues es que no tengo empatía con el tema, pues lo dejo. Entonces, esa podría ser una respuesta inmediata. Sin embargo, pregunto si es difícil escribir sobre uno mismo, no como reflejo del otro, como lo acabas de decir, sino sobre sus historias de vida, la historia de su familia. ¿Es más difícil o pienso yo que puede ser más difícil? Por eso digo en la experiencia ya del escritor ya, o yo veo que de pronto puede ser más fácil escribir de otros, de uno mismo y lo que le ha pasado a su vida, a su familia, no sé qué. Bueno, sí, escribir de uno mismo es un reto,
sale bien, a veces sale mal. A mí me parece que sale bien cuando no se hace desde el narcisismo, cuando se hace simplemente utilizándose uno como materia prima de la condición humana, cuando se hace entendiendo la carga de humanidad que hay en uno para que eso le permita contar la humanidad que hay allá al frente de mí. No simplemente escribir para decir que tengo unos dientes bonitos, unos ojos azules preciosos o una chaqueta tal y o cual, sino contar algo que los demás puedan usar para entenderse ellos a partir de lo que me sucedió a mí, ¿verdad? Hay una frase de Monroe que me encanta que dice: ¿qué importa lo que solo me importa a mí? Entonces, si yo voy a contar algo mío que solo me importa a mí, es mejor que no lo cuente. Pero si voy a contar algo mío que puede ser tuyo, en lo que tú te puedes reconocer, entonces lo cuento, ¿verdad? Toda escritura, aunque no esté hecha en primera persona, es en primera persona, porque uno siempre está hablando de uno mismo, aunque pareciera que no. Hay muchas maneras de manejar la primera persona. Una es la soberbia, la del yo majestático, innecesario. Como dice Caparrós, no es lo mismo escribir en primera persona que sobre la primera persona. Cuando escribo en primera persona, adopto un punto de vista narrativo. Cuando escribo sobre la primera persona, hablo de mí. Por eso un día que fui a almorzar con Juan Manuel Roca, ya es la segunda vez que lo cito, es muy amigo, me estaba hablando de un escritor colombiano así, vanidosongo, que escribe mucho sobre sí mismo. Y entonces Juan Manuel me dijo: si ese tipo fuera Juan Ramón Jiménez, escribiría Yo el Platero. Entonces yo creo que sí hay que escribir de uno mismo, pero en ese contexto, ¿no? Yo he escrito muchas cosas que son mías, pero por ejemplo hay una crónica mía que es la que más me extraña que Julián no me la haya mencionado, porque me la viene mencionando por todos lados, increíble. Se llama La niña más odiosa del mundo. Es una crónica de la infancia, cuando yo estaba niño, una niña que me hacía la vida imposible, me jalaba las orejas, yo le pegaba coscorrones, yo era el bargalleras de ella. Y una relación así medio tirante que teníamos. Teníamos 10 años, 8 años, 9 años, ¿no? Y entonces, 20 años después, yo me reencuentro con la niña en la casa de mis abuelos. Ya era una mujer mayor, guapa, guapísima. Entonces mi abuelo me pregunta a mí que si me acuerdo de ella. Yo me puse nervioso y le dije: sí me acuerdo, es Socorrito Pino. Y mi abuelo le pregunta a ella: ¿y tú te acuerdas de él? Y ella le responde: ¿cómo no me voy a acordar de él, señor Albertico? Mi abuelo también se llamaba Alberto. ¿Cómo no me voy a acordar de él, señor Albertico, si fue mi primer novio? Entonces yo escribí eso porque y tú sabes, yo escribí eso porque sentí que lo tenía que escribir. Lo escribí al día siguiente de haberme pasado. Y lo escribí de un solo tirón. No recuerdo que haya escrito otra cosa de una sola sentada. A ese nivel de crónica y eso. Y esa crónica, yo creo que es por la que más me han escrito a mí en la vida. Mujeres que me dicen: yo fui la Socorrito Pino de no sé quién. Y el gran descubrimiento de eso es que los hombres también fuimos el Socorrito Pino de alguien. Porque cuando estamos interactuando con el sexo contrario, sobre todo en los años míos, porque ahora ya los pelados se juntan más fácilmente, pero antes había una cosa como que la unión, digamos, la interacción social de los sexos pudiera producirle lepra a alguno de los dos. Entonces a las chicas las tenían por allá amarradas y uno lo tenían por acá y era muy... Entonces cuando empezábamos a interactuar con mujeres, yo creo que por eso fue que los castraron tanto, por eso es que hemos jodido tanto a estas muchachas, porque cuando empezamos a interactuar no sabíamos qué coño hacer, porque yo decía: a esta no le puedo pegar un puño, porque no le puedo decir hueputa, no le puedo hacer, no sabíamos qué hacer. Nos sentíamos todos extraviados, ¿no? Cierto, no había Facebook para ayudarlo a uno tampoco. Es la crónica del yo que se vuelve el todo en nosotros, porque todos nos hemos enamorado, porque todos hemos vivido algo así, como eso, como un amor que pasó y no te diste cuenta, ¿no?
noches a todas y a todos y agradecer al colega. Eso me gusta, colega, muy bien. Es que, teniendo en cuenta su experiencia, cierto, que quisiera saber y que nos compartiera cuál es su opinión frente al aporte de la crónica latinoamericana al mundo, pues al campo de la crónica como tal. Sabemos del realismo mágico, ¿cierto?, del surrealismo en la poesía y grandes exponentes y autores en los campos, pero entonces en la crónica que se pueda, digamos, enseñar, ¿sí?, frente al mundo y otros países y otras experiencias de crónica, ¿qué es lo que ha aportado la Latinoamérica? Bueno, yo creo que ha aportado, me gusta esa pregunta, ¿sabes? Casi no, yo no la había oído realmente. Me gusta eso, sí. La crónica ha aportado, como la latinoamericana, una cierta libertad expositiva que no se ve en otros lugares, porque ni siquiera en el nuevo periodismo de Estados Unidos, donde también hubo esa libertad expositiva, se tomaron todas las licencias que nos hemos tomado nosotros. ¿En qué sentido? Los estadounidenses son más conservadores en el uso de los adjetivos, ¿no? Nosotros podemos ser más desbocados, más líricos, ¿sí? Te pongo un ejemplo. Eduardo Galeano escribió sobre Diego Maradona al día siguiente no al día siguiente, pero en esos días, en los días en que lo expulsaron del Mundial de Fútbol de Estados Unidos por consumo de una sustancia prohibida llamada efedrina, ¿ya? Maradona consumió efedrina, que potencia el rendimiento de los atletas y les permite sacar ventajas indebidas en la cancha. Por eso fue expulsado del Mundial. Estábamos viendo el partido Argentina-Grecia, que ganó Argentina, termina el partido y todos vimos cuando una enfermera de la Cruz Roja agarró a Diego Maradona por el brazo, está en YouTube todavía, y se lo llevó. Lo iba a llevar al baño para tomarle la muestra de orina con la cual fue condenado 2 días después. Bueno, ¿sabes cómo escribió Eduardo Galeano sobre Diego Maradona? Escribió un texto maravilloso cuyo párrafo de entrada son 4 palabras separadas por un punto seguido. Y esas 4 palabras son las siguientes: jugó, venció, meó, perdió. Eso es maravilloso. Yo no me imagino un gringo haciendo eso, porque son más ortodoxos, se permiten menos la licencia de interpretar. Les gusta más narrar que interpretar. Quizá nosotros hemos hecho el acento en la interpretación. Maestro, tú hablabas ahora durante la charla acerca de la corrección que debe hacer un escritor con su obra, ¿no? Sin embargo, como para tener como una interlocución, le recuerdo que Neruda al final de su vida dijo que él ya ni siquiera corregía lo que escribía, que él ya sabía lo que tenía que escribir y estaba seguro. Yo he llevado un proceso editorial y he publicado a Héctor Rojas Erazo, a Germán Espinosa, a María Mercedes Carranza, a Juan Manuel Roca, su amigo. He publicado a Óscar Collazos, ¿sí? He publicado a Rafael Alcides, que es el papá de los poetas cubanos. He publicado a unos autores que yo, como editor, y cuando me reúno con algunos editores que son más circulantes en el medio, les saco pecho y les digo que yo publico autores que no hay que corregir, ¿no? Y, por ejemplo, yo le pregunté a Óscar Collazos en una ocasión que si él usaba corrector, ¿sí? Y no me respondió, entonces volví a hacerle la pregunta que si él usaba corrector, y él me respondió corrector. Así que, de todos modos, pues, usted ilustraba que escribir es un gran ejercicio para que la persona que escribe sepa que puede articular las ideas al papel. Ahí está muy bien, pero por ejemplo, le podemos enseñar a la gente a escribir, pero no le podemos enseñar a ser artistas. Cualquiera puede llegar a escribir bien. Decía Carlos Torres en una reunión en la Casa Silva que escribir bien es importantísimo para la poesía, pero escribir bien no significa hacer poesía. Sí,
acabo de acordar de un cuento que me contaron de Rafael Núñez, el único presidente cartagenero que, bueno, el único registrado oficialmente, porque hay uno afro que nunca apareció en la historia oficial. Rafael Núñez fue presidente de Colombia y además despachó desde Cartagena, está la casa presidencial que es museo hoy en día. Y bueno, seguramente esto es inventado, no creo que esto haya pasado, esto se lo atribuyen a él. El caso es que dice que como él era un hombre de esos presidentes del siglo XIX, apegado a la gramática y al bien decir, como se estilaba entonces, dice que su esposa, doña Soledad Román, un día se lo pilló en la cama con la empleada doméstica y entonces la esposa dijo: Rafael, estoy sorprendida. Y él la corrigió y le dijo: no, tú estás atónita, el sorprendido fui yo. A mí me parece una maravilla, porque verdaderamente cada palabra tiene su significado y hay que saber escogerla. ¿Qué más quiere preguntar? Buenas noches, profesor Darcedo. Bueno, en la crónica La travesía de Whitney, pues uno lo lee, lo puede leer 10 veces y las 10 veces queda con esa sensación de dolor, frustración. Y cuando uno lo escribe y está ya nosotros como periodistas, ¿cómo podemos manejar eso? Contamos una historia, pero quedamos llenos de esas emociones que nos llegan al corazón y a veces queremos hacer algo más y no podemos. ¿Cómo manejamos eso? Bueno, aquí me van a permitir decir otras cosas a manera de complementación de lo que ella acaba de decir, que también hay que mirar. Yo he dicho varias veces que la crónica consiste en hacer visible lo invisible. Digamos, tú estás en Bogotá y tú no tienes acceso a la trocha de Arquía que aparece en esa crónica, no tienes acceso a esa selva profunda, no tienes acceso al mar y al río por lo que yo me interné, y tampoco tienes acceso a la voz del niño. Yo te traigo el niño y te lo meto a la casa para que tú sepas que existe. Y al hacer eso se genera una sensibilidad, porque el niño que era ajeno a ti, ya no es ajeno a ti, no lo será nunca más. El niño te va a acompañar. Cuando yo escribí esa crónica, me sorprendí viendo que generó ese tipo de reacciones. Aquí me llamó en esos días la embajada británica para preguntarme las coordenadas del niño. La embajada británica envió unos computadores de regalo al colegio y querían darle una beca al niño para que estudiara. En realidad, yo no escribo pensando con mentalidad de estadista o de político que se resuelvan ciertos problemas, pero me alegra mucho cuando una crónica que he hecho termina generando esa reacción que contribuye a que un problema que resultaba invisible para la sociedad sea visible y genere eso que llamaba Kofi Annan reacción política urgente, ¿no? Eso sería lo que te diría. Por acá estaban levantando la mano desde hace rato. Sí. Yo te quería preguntar por la relación con los personajes. Un poco Julián lo anunciaba hace un rato, los escritores de ficción tienen una relación particular, pero en no ficción pues uno se encuentra con sus personajes ahí, se los vuelve a encontrar, no tanto en el proceso del trabajo de escritura, sino después, una vez se publica, la persona sobre la que se escribe lo lee. ¿Te ha pasado, digamos, como desencuentros en ese momento una vez las personas se leen en los textos, o cómo manejar esa relación con los protagonistas? Mira, desde que yo hago periodismo solamente recuerdo una persona que se enojó, y esa persona fue un futbolista del Junior llamado Carlos Araujo. Era futbolista del Junior, y yo escribí en un libro de mis primeros libros, un libro viejito que se llama De un hombre obligado a levantarse con el pie derecho, escribí una crónica sobre Carlos Araujo. Todo nació de un día en que yo estaba en Barranquilla pasando vacaciones, 1996,
en enero, y me invitaron a ver un partido del Junior, y fui a verlo. El Junior ganó 5-0 al Caldas, y sin embargo la gente, en un partido en el que el equipo local estaba ganando, no estaba celebrando el triunfo, sino linchando moralmente a un jugador que había jugado mal. Ya desde el momento en que lo anunciaron en la alineación, todo el estadio empezó a abuchearlo, todo el mundo empezó a gritar con virulencia contra él, y a mí eso me llamó la atención. Yo casi que me olvidé del partido, no había ido en modo periodista, sino en modo aficionado, y eso me llamó tanto la atención que yo decidí escribirlo. Sobre todo lo que me hace escribir es un episodio que se presentó al final, y ahí lo conté en la crónica, que hay un momento en que todo el mundo lo está linchando porque él jugó espantosamente mal. La pelota le rebotaba, cuando estaba frente al arco y cabeceaba le salía para el otro lado, o sea, un desastre total. Y todo el mundo estaba indignado contra él, y yo me preguntaba, ¿por qué el hombre cuando está en manada se vuelve tan tribal, tan primario y tan brutal y tan salvaje, ¿no? Es muy posible que todos los que estábamos en el estadio, si hubiéramos estado solos ahí, si hubiera sido un partido para uno solo, lo hubiéramos visto con lástima, con conmiseración, y no hubiéramos proferido insultos contra él. Pero como estábamos en gavilla, cuando el ser humano está en manada, deja aflorar lo peor. Por eso las masas son peligrosas, ¿no? Entonces, yo digo, yo voy a usar la crónica para producir este tipo de reflexión, ¿verdad? Al final del partido, a Araujo le dan una patada, en un momento en que lleva la pelota, le dice, pegan una patada fuerte, y cae al piso, no reaccionaba, estaba así quieto, tieso, no reaccionaba, y todo el estadio se quedó en silencio. Y yo descansé y dije, Dios mío, no somos tan animales como yo había pensado. Todavía podemos tener capacidad de compasión. ¡Qué bien! Necesitaba saber eso, pensaba yo, ¿verdad? En la radio, un locutor dijo que posiblemente Araujo había recibido un golpe en el músculo diafragma y que corría peligro su vida. Todos estábamos comiéndonos las uñas y en silencio. De pronto entra el kinesiólogo del Junior, lo masajea, el tipo reacciona y se levanta como si nada, y el que estaba al lado mío grita, ¡no joda! Y no se lesionó el hijo de puta. Entonces yo dije, esto tengo que escribirlo, esto lo tengo que escribir. Bueno, ese es el único que se me ha molestado, el único. Yo creo que él se molesta porque él cree que yo lo pinto como el futbolista más patético de la historia, y yo lo que pinto es un hombre que jugó mal un día, porque incluso yo digo que tenía calidad, que se entregaba, pero ese día las cosas no le salieron, ¿no? Es la crónica de un desastre, pero yo pude haber sido el mismo del desastre. Las relaciones con los personajes son básicamente de trabajo, básicamente. No son mis amigos, me gusta que eso quede claro, ¿sí? Yo no me hago el amigo de ellos, porque si me hiciera el amigo, usted estaría jugando con trampa, ¿no? Es una relación de trabajo. Yo escribo y ya luego no los vuelvo a ver. Algunos los he visto por ahí, sobre todo, aquí en Pambelé. Además, él no ha dejado que yo me olvide de él, porque siempre encuentro la forma de llamar, y porque me pongo a pensar que quizá el personaje más ligado a mí ha sido Pambelé. Porque yo recuerdo que cuando yo era niño, Pambelé se volvió campeón mundial. Entonces yo crecí teniéndolo como ídolo. Y cuando crecí, ya él no era ídolo, sino un antihéroe. Y todo nació de una curiosidad. ¿De qué manera el ídolo de mi infancia se volvió el antihéroe de mi adultez? Y simplemente para responderme a esa pregunta, decidí escribir un libro. Pero ese libro yo le tengo mucho amor porque mi abuelo me levantaba de madrugada para que viéramos juntos las peleas de Pambelé. Entonces yo escribí el libro sintiendo que le estaba contando esa historia a mi abuelo, que yo le debía esa historia a mi abuelo y que también se la debía al niño que fui. Y quizá por eso no he dejado que Pambelé se evapore, que se pierda. O sea, cada vez que aparece yo estoy ahí y salimos a comer, y además me produce gozo saber que ahora anda bien, porque estuvo muchos años perdido y
Sí, entre otras cosas, no sé, ¿quieren que les cuente un cuento de Pambelé o no? Sí. Mira, cuando el libro salió en el 2005, la primera edición. Cuando el libro salió, Pambelé estaba preso, porque estaba borracho, se fue a montar a una buseta en Cartagena. La buseta paró y él no se montó por la puerta de adelante, sino por la de atrás. Vio un puesto vacío, había un solo puesto vacío en el bus, y él venía directico para ese puesto, pero resulta que en ese mismo momento alguien que se montó por la puerta de adelante se sentó primero. Y esa vaina le dio rabia a Pambelé. Y como así, yo soy el campeón, y no sé. Cosas que él hace solo cuando se emborracha y pierde la chaveta, porque cuando está sobrio no hay sobre la faz de la tierra nadie más decente que Pambelé, te lo puedo asegurar. Y entonces Pambelé se molestó y le pegó al tipo, y lo tuvieron que meter preso por esa vaina, ¿no? Entonces cuando mi libro salió, él estaba preso. Un día cualquiera, habían pasado como 10 días de que salió mi libro, me llama Pambelé por teléfono, me dice: a ver, ¿cuánto vale el libro? Le digo: papi, ¿para qué me preguntas eso? Para comprarlo, ¿para qué me voy a hacer? Digo: no, pero tú no necesitas comprarlo, te vamos a mandar. Pero ven acá, ya tú saliste de la cárcel. Ya estoy afuera, esos son ustedes que hablan mierda, yo nunca estuve preso. No, Pambe, te vamos a mandar varios ejemplares. ¿Y cuándo me los mando? No, el martes, o sea, eso quería decir la otra semana, estábamos como a miércoles ya, ¿no? Hombre, yo no voy a esperar ese poco de día, yo quiero ver el libro. Tú nada más dime cuánto vale que yo lo busco. Bueno, vale 26.000. En esa época el libro valía 26.000. Grábense esa cifra, 26.000. Me colgó sin despedirse. Como a las 2 horas me llama de nuevo. A ver, ya vi el libro, está bonito. Me gustaron las fotos, me dijo el tipo. Me gustaron las fotos. Y le digo yo así medio triste, digo: Pambe, ¿por casualidad no leíste algo de lo que yo escribí? Me dice: no he leído un carajo porque me encontré con el doctor Vergara y se lo vendí en 35.000. Lo vendió, o sea. Sí, perdón por las personas que están esperando para hacer una pregunta, me voy a colar aquí. Yo quería hacerle una pregunta a don Alberto. Recientemente yo me he venido interesando en la crónica, y una de las cosas que más me fascina de la crónica es precisamente la misma razón que me aterra de la crónica. ¿Y cuál es esa razón? Pues yo veo muy valioso el ejercicio de tener que acercarse a la gente, de conectar con la gente, de involucrarse con la gente, con sus historias, con todo lo que tiene que contar. Pero pues yo estoy muy lejos de ser el señor personalidad que es el centro de atención. Realmente soy un tipo bastante tímido y me cuesta mucho trabajo acercarme a la gente. Entonces siempre estoy como en esa doble jugada. Entonces yo no sé si ustedes nos puedan contar algo a personas que estamos interesados en hacer crónica, pero que nos da pánico hablarle a la gente. Bueno, fíjate, esa pregunta me gusta también porque existe como la idea equivocada de que para escribir crónica hay que ser extrovertido, como soy yo, por ejemplo. Sí, pero resulta que yo mismo fui muy tímido. En realidad yo he ido aprendiendo, que tengo 55 años que cumplí hace 2 días. Entonces yo, a fuerza de... he andado muchos caminos, oído muchas voces, y me ha tocado un ejercicio largo aprender a vencer. Mira, una vez, en una feria de libros, yo estaba a punto de pasar a la mesa a hablar y me escapé. Lo juro que me escapé. Entonces, ha sido un largo aprendizaje. No le tengan miedo a la gente no muerde, ¿no? Simplemente, óyela. No tienes que... Miren, otra cosa, no hay que hacerse el gracioso, el simpático, no hay que ponerse a sobreactuar, a tratar de caerle bien a la gente. Si uno es respetuoso, la gente lo va a notar. Si tú sabes oír a la gente, si tú tienes paciencia para volver cuantas veces sea necesario, si no quieres obtener la información de un solo golpe porque te da pereza volver al otro día, si no pinchas a la gente para que te hable de cosas que a ella le duele, porque una cosa difícil de nuestro trabajo es la relación con víctimas,
¿sí? Porque si haces mal la tarea, terminas revictimizándolas, ¿verdad? Si tú sabes oír, la gente se va a dar cuenta de eso, ¿ya? No creo que haya que ser extrovertido, no creo eso, ¿sabes? Yo he visto de todo. Yo tuve un alumno en la Javeriana cuando era profesor, allá, que un chico que era muy tímido y escribía como Los Ángeles, escribía muy bien, ¿ya? Y él hacía las cosas, él hacía las cosas. García Márquez contaba que cuando empezó a trabajar en un periódico y lo mandaron a hacer una nota, él aprendió ese primer día una cosa que no se le olvidó nunca. Él sintió miedo, entonces se dijo, se siente miedo. Entonces ya sé eso, 2 puntos, se siente miedo. Perfecto, pero eso no quiere decir que lo dejes de hacer. Es como cuando te tienes que hacer el examen de la próstata. Te da miedo, pero te tienes que hacer el examen. Pero es lo mismo, ¿no? ¿Cómo? Todavía no me ha tocado. Bueno, bien. Buenas noches. No, con miedo hay que hacerlo. Hay que oír. Además, mira, te voy a decir algo. Es el momento más bonito del trabajo. Porque la escritura es solitaria, la escritura es traumática, uno se siente perdido a veces, uno no sabe qué está saliendo ahí, ni sabe a veces cuándo va a salir de ese encierro. La escritura es... Dorothy Parker lo dijo mejor que todo el mundo. Odio escribir, pero amo haber escrito. ¿Verdad? Porque cuando ya está escrito se ve bonito, ¿no? En cambio, cuando uno habla con la gente, ¿sabes cómo te aconsejo que lo veas? Míralo como una película. Es una película que estás viendo tú solo. Tienes ahí a unas personas a las que les está pasando algo extraordinario y tú lo vas a contar. O sea, todos los demás lo tendrían que ver por televisión. Tú no lo tienes que ver por televisión. Tú estás ahí viéndolo y luego lo vas a contar. Como dice Alma Guillermo Prieto, ser cronista es ser espectadores de primera fila en el teatro de la historia, en el gran teatro de la historia. Si piensas eso, te quita el miedo enseguida. Buenas noches. Maestro, ¿cómo está? Cuando yo estudiaba, pues cuando estaba en la universidad y yo iba a presentar mis trabajos de periodismo, yo siempre llegaba donde la profesora diciéndole, mira, yo hice esto, pero esto está horrible y está mal. Y ella lo revisaba y me decía, no, pero esto está muy bien. Entonces, ella me decía, a veces cuando tienes esa sensación de que está muy mal, está bueno. A veces pasa que cuando dice, esto está espectacular, no tengo que corregir nada, está mal. Entonces yo siempre me quedé como con esa reflexión que me decía ella, y cuando salí de la universidad ya no tenía a quien mostrárselo y yo confiaba mucho en su criterio porque es una tesa en el periodismo. Entonces uno pasa, pues yo salí con eso de mostrarle todo a ella, y cuando uno pues sale de la universidad y empieza a publicar cosas por su cuenta, no sé, en un blog, tiene la sensación de que necesita la aprobación de otras personas y le da esa responsabilidad de que le digan si está bien o si está mal. Entonces no sé si sea un ejercicio mal de dejarle la responsabilidad a otra persona. No, es que no quiere decir que le den la responsabilidad, ¿sabes? No. La persona va a colaborarte, tiene que ser alguien que sienta aprecio por ti o que esté ganando dinero al hacer eso, ¿no? Vale, porque es un trabajo también. Mira, el mejor amigo mío vive en Barranquilla, es mi compadre, padrino de mi hija, y él escribe también. Y a veces me llaman cuando solo he escrito 2 líneas, 2 líneas. Compadre, aquí tengo las 2 primeras líneas. ¿Qué tal te parece? Digo, no me las leas, tienen que ser malísimas. Porque normalmente cuando uno escribe 2 líneas y llama para pedir esa aprobación a la que tú te refieres, uno quiere eso. Entonces no pides aprobación. O sea, siéntate, jódete el cuero, trabaja, tírate al charco, ensúciate, confróntate con tus demonios. Si ya tienes un texto acabado, entonces mira a ver, porque sí puede pasar que uno escriba un texto y uno se desoriente y uno no sabe qué hay ahí, ¿me entiendes? Normalmente los escritores tienden a creer que eso es genial lo que hicieron, porque son acríticos, el escritor suele ser crítico pero con los demás, ¿sí?
La escritura es una cosa jodida, muchachos. ¿Saben qué es lo bonito de la escritura? El oficio mismo, la literatura misma. La escritura te da todos los premios. A veces las relaciones con los demás son jodidas, porque en la literatura existen unas vanidades que son difíciles de sobrellevar. Y es un oficio donde existe la vanidad del fracaso. Porque un futbolista al que le va mal, dice, jugué mal, tengo que seguir trabajando. Es humilde en la derrota. Pero un escritor al que le va mal dice, no, eso es hueputa, es un bestseller, es un bobo, es un tipo ahí que tiene suerte, es un bobo ahí que es amigo del que organiza el festival en Guadalajara y por eso lo invitan y tal. Los escritores son mezquinos por lo general y no les gusta admitir los logros del otro, ¿sabes? Entonces existe la vanidad del fracaso, ¿no? No, a este tipo le va bien porque quién sabe con quién está conectado. Pero hay que estar aquí, mira, yo soy sexy en este charco en el que me revuelco, marica. En este charco donde paso mi fracaso, marica. Porque yo tengo unas heridas que me sangran, weón, porque yo soy más listo que todo el mundo, weón. Yo soy más listo y por eso estoy aquí en el charco, marica. Y nadie me para bola, pero eso es lo sexy de la vida, que nadie me para bola. La vanidad del fracaso, marica. O sea, ¿qué hacemos? Jodido. Buenas, dijiste una frase ahorita que me motivó mucho, me inspiró, que dijiste que se trata de la obra, no de quién seas tú. Y hice un ejercicio interno de preguntar qué me gustaría que hiciera la obra, y es, en mi caso, quitar un poco de discriminación en Bogotá, donde no puedes ser maricón, no puedes ser negro, no puedes ser ciego, no puedes tener silla de ruedas, no puedes ser gorda, flaca, vestirte mal, lo que sea. Discriminamos mucho, y me gustaría saber qué ejercicios literarios han hecho en la historia, o qué consejo me darían, para que en lo que se pueda ver de lo que hago, personas que ni siquiera saben que están discriminando, o que creen que está bien discriminar, pues mediten eso, hagan una reflexión, o sea, no sé, que no sea como tan inválido, pues tener esa tarea. Bueno, fíjate, el lenguaje es una herramienta que tiene varios filos, no tiene un solo filo. El lenguaje mal usado puede hacer daño, el lenguaje mal usado. Una palabra mal usada, una palabra... Se ve incluso entre padres e hijos, se ve entre gente que se ama, mejor dicho. Gente que se ama termina lastimándose por una palabra que de pronto no estuvo bien dicha. Ahora imagínate cuando uno escribe sobre gente a la que no ama, sino que simplemente ha conocido de manera circunstancial, ¿no? Entonces, ciertas minorías que han sido segregadas a lo largo de la historia, ahora tienen formas de interlocución y formas de levantar la voz y decir, no me gusta cómo te refieres a mí, no me gusta cómo aparezco retratado ahí, ¿sí? No me gusta tu forma de construir eso. Fíjate, yo escribí una crónica que se llama El fútbol de las regias, sobre un equipo de fútbol de Colombia conformado solo por travestis que iba a participar en un campeonato mundial de fútbol gay que ese año se hacía en Buenos Aires. Fui a Cali. ¿Qué es lo primero que piensa una persona cuando le hablan de un equipo de travestis? Normalmente la gente se lo suele tomar como algo pintoresco. Aquí hay unos maricas con unos tacones que van a jugar fútbol y yo me voy a reír. Perfecto. Yo llegué y, para mi fortuna, ellos hicieron esa tarea porque se ven con burla a sí mismos. Cuando yo llegué los encontré, la crónica, la escena con la que comienzo esa crónica fue la primera que me encontré. Ellos estaban burlándose de sí mismos y uno dijo, que es el comienzo de mi crónica, que él supo que era gay cuando vio a Clark Kent en un paquito cuando era niño, que él vio a Clark Kent y se volvió loco. Entonces el otro le dice, usted es tan marica que no perdona ni a los muñecos de las tiras cómicas. Y siguen conversando. Y el otro dice, cuando estaba niño se sentaba en el chupo. Y el otro dice, y aquel si le pintas un pene en el suelo lo borra con las nalgas. Empiezan a burlarse. Y a mí eso me gusta. ¿Sabes por qué me gusta? Porque ellos, después me explicaron que ellos utilizan el humor para desactivar la discriminación. Es decir, tú no te vas a burlar de mí, yo me burlo yo mismo. Ya, listo, hasta ahí perfecto. Pero resulta que si yo me quedo solo en esa caricatura,
hago mal mi trabajo. Entonces lo que hice fue que me retiré de ello y empecé a averiguar en Cali, esta crónica es en Cali, cómo era la relación de la ciudad con ese colectivo, con ese grupo humano. Estábamos en un mes de marzo y ya habían matado a 14. Eso lo cuento en mi crónica. Los utilizan para algunos chicos bien que salen de las discotecas, borrachos de noche, para practicar tiro al blanco. Fui a hablar con el defensor del pueblo, que tiene un estudio sobre el impacto de la ciudad en ese grupo humano y de ese grupo humano en la ciudad. Y tenía estadísticas como esta: cuando se presenta una infracción de tránsito de una persona común y corriente de la sociedad, demora menos horas que cuando se presenta uno de los travestis estos. Como el tipo se interesó en oírlos, en darles voz, en atender sus reclamos, empezaron a llegarle anónimos que le decían: no queremos que mariquees a la ciudad. Y todo eso está en la crónica. Entonces fíjate que la mejor forma de responder a esa pregunta es siempre haciendo un periodismo que vaya más allá de lo fácil, tienes que quedarte ahí y oírlos, tienes que perderle el miedo al otro, tienes que darle la mano, tienes que sentarte en la cama y entrevistarlo ahí en la cama de él, tienes que tomar café con él, tienes que mostrar que él no es un bicho raro, él es como tú. O sea, yo podría tener ese traje, y yo, o sea, ni soy mejor que tú, ni soy diferente nada más, pero hablemos de eso. Y aún así, hubo como 3 palabras que le irritaron a uno de ellos, y me llamó por teléfono y me insultó. Y yo oí el insulto perfectamente, y le dije: bueno, chévere que me insulte, bacano. Yo no te insulté, pero me parece chévere que me insulte, sobre todo en privado, le dije. Pasaron como 2 meses y el tipo me llamó y me dijo: oye, la volví a leer, te ofrezco disculpas y tal. Es que de todos modos, ojo, siempre se nos pueden escapar palabras que irriten al otro, ¿no? Yo digo que, por ejemplo, la palabra negro que ha sido tan... A mí esa palabra no me parece ofensiva. Yo nunca en mi vida he usado esa palabra con una connotación negativa. Nunca le he dicho negro a nadie para ofenderlo. Además, la palabra como tal, negro, me parece una palabra bella. El color es bello, todo lo negro es hermoso. Todo lo que tenga que ver con África es hermoso. Desde los tambores hasta el cabello, pasando por las trenzas, todo lo que tenga que ver. Yo nunca le he dicho, yo no le digo hombre de color, eso me parece, verdaderamente eso sí es ofensivo. Y eso de afrodescendiente que dicen ahora, el lenguaje políticamente correcto se inventa unos eufemismos y unas vainas. Por ejemplo, afrodescendiente. Esa palabra es como... A mí siempre me gustaron las negras, por ejemplo. Y yo no digo que me gustan las afrodescendientes, sino las afrocondescendientes. ¿Dónde está el nuevo? Mira. Muy buenas noches. Allá, el micrófono. ¿Dónde está el micrófono? Bueno, el del micrófono. El del micrófono, dale. Muy buenas noches. Gracias a todos. Y pues realmente quiero decirles algo, no voy a preguntar. Realmente es la primera ocasión en que lo escucho. Alberto, ha sido genial para mí, digamos, esta oportunidad. Es que estoy... Qué bonito, gracias de verdad. Me voy a colgar eso en el corazón, ¿yo? Gracias. Gracias. Estoy muy agradecido por esta oportunidad, por conocerle, porque me ha conectado con el pasado, con este presente, con el futuro, con toda esta gente bonita que está acá. Y yo les traigo el polígrafo. Ahorita me das tu dirección. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno.
Gracias. Un aplauso para el amigo. Bueno, muy buenas noches para todos, para todas. No sé si Alberto se haya sentido tentado por escribir por la fauna política que tenemos en Colombia. Alguna vez Daniel Samper habló sobre el lagarto, que es uno de los políticos, ¿sí? Ahorita viendo estas últimas elecciones donde han empollado grandes serpientes, ¿sí? Huíos, le dicen en Santander es de donde yo vengo, y el huío botaba un pavo, ¿sí? Y embobaba a la gente. Y he procurado mirar a esas culebras, ¿sí? Y no dejarme arrastrar para no agarrarme con otros por las redes sociales, ¿sí? Entonces, no sé si usted ha visto, si ha escrito crónicas sobre, de pronto no los babos que yo veo, ¿sí? Pero sí otro tipo de animales políticos que hay hoy en día que nos tienen medianamente desgraciado el país, pero que nos tocó, ¿sí? Y ahorita más que nada, mediante las tecnologías de la información se manifiestan de mil y un formas y captan muchos encantos, ¿sí? Y se mueven en la arena política, ¿sí? Pintando a sus crías, tinturándoles el cabello y bueno, otro tipo de cosas. Bueno, fíjense que se suele decir que la Crónica de América Latina tiene una deuda con esos temas, tiene una deuda con ciertos ámbitos de la vida en los que no mete las narices. Uno lee, por ejemplo, los perfiles de David Remnick, el editor de la revista The New Yorker, que ha escrito un libro estupendo llamado Reportero, está en español, lo pueden conseguir. Reportero, libro de David Remnick. Y uno lee y hay perfiles de gente del poder, desde Al Gore hasta Katharine Graham, la dueña del Washington Post. En cambio, cuando uno lee la crónica latinoamericana hay muchos perfiles de personajes marginales, ¿no? Entonces falta explorar esos temas del poder. A mí, si algún día me ocupara de escribir sobre un político, me encantaría escribir sobre Santofimio Botero, por ejemplo. Porque Santofimio Botero es como un personaje que me permitiría mostrar a esa clase política. Además, mostrarla con perspectiva histórica. Porque Santofimio Botero simplemente desapareció de la escena política, pero han aparecido otros que son peores que él realmente, ¿no? Hay un perfil, hay una entrevista que le hizo Gonzalo Arango, el dadaísta antioqueño, a un político de Antioquia que se llamaba J. Emilio Valderrama. Ese político murió en un accidente de aviación. Y era de Jericó, me dijeron por ahí. ¿Quién me dijo? ¿Cómo? ¿Perdón? Era de Toledo. Bueno, Gonzalo Arango le hizo una entrevista maravillosa en su libro de reportajes que está editado por la Universidad de Antioquia. Entonces, J. Emilio Valderrama le cuenta que él llegó a Medellín siendo un provinciano antioqueño que venía a enfrentarse a la gran ciudad. Tenía mesada de estudiante pobre, además provinciano. Y entonces le cuenta que él nunca almorzaba en la misma parte, porque desarrolló una maña para poder comer bien. Porque si él tomaba sopa, no podía comer seco. Y si comía seco, no podía tomar sopa. ¿Ya? Entonces, la plata no alcanzaba para las dos cosas. Y bueno, él tomaba mucha sopa y aprendió a capturar cucarachas. Siempre iba a los restaurantes, pedía sopa y misteriosamente cuando la sopa ya se le estaba acabando, le aparecía una cucaracha. Entonces le tenían que dar doble ración de sopa. Eso se lo cuenta él a Gonzalo Arango en esa entrevista. Una entrevista simpática, pero uno ahí ve enseguida los colmillos de un político. Era pobre, tenía necesidad, pero así se forjó un político colombiano. ¿Ya? Yo creo que ese ámbito, el de la política, clama por un perfil que permite entender cómo funciona por dentro. A mí me cuentan que las residencias tequendama, donde llegan los congresistas
cuando están en sesión, se llenan de prepagos, de peladas que van como a la vida, a la cacería, ¿no? Y es un mundo terrible, es como un mundo que no se ha contado, ¿me entiendes? Yo sí creo que eso hay que contarlo, porque además eso no es vida privada, eso no es vida privada. Lo que tú hagas con dineros públicos, es decir, lo que hagas como persona es vida privada, pero lo que hagas en el funcionamiento de tu cargo, en el sitio que te proveen para que estés, para que te alojes, en fin, es un tema complejo, ¿no? Pero yo sí creo que hay que mostrar eso, porque nosotros, ¿qué sabemos de la clase política colombiana? Hemos tenido un periodismo que frente a la clase política ha sido realmente, se ha quedado corto, se ha quedado corto en el sentido de que maneja muchas simpatías según, por ejemplo, yo soy costeño y una de las cosas que me molestaba cuando me vine para acá era el señalamiento a los políticos costeños, porque ese dedo con el que lo señalaban a ellos pasaba por donde mí. Yo digo, pues yo no hago parte del mundo de la política. Entonces, ¿por qué tienes que decir político costeño atravesando el índice por donde estoy yo, si yo no tengo nada que ver con ese mundo? Ahora bien, perfecto, yo no voy a hacerme quemar las manos por un bandido como Ñoño Elías. Está claro que es un bandido. Pero, ¿no será que anda mal un país en el que Vargas Lleras pacta con Ñoño Elías y las únicas manos sucias son las de Ñoño Elías? Porque es un periodismo palaciego en el que hay bandidos de primera y de segunda categoría, ¿verdad? Entonces yo creo que va siendo hora de que hagamos un periodismo responsable en el que verdaderamente se entienda el contexto de lo que somos, ¿no? Bueno, nos queda espacio para una última pregunta. Buenas noches. Quería preguntar, la crónica sabemos que es una narración cronológica, ¿no? De hechos cronológicos. Entonces quería saber si de pronto en esa crónica se puede uno ir, digamos, a recordar algo, a meter otro tiempo o a interiorizar cosas. O sea, no sé si vale la crónica eso. Pues a ver, si yo voy a escribir sobre Pibe Valderrama, por ejemplo, y algún día del pasado yo estuve con el pibe en un ascensor, no en mi función de periodista, y de pronto tuve con él allí en ese ascensor una conversación que es reveladora, puedo perfectamente echarle mano porque es algo que hace parte del personaje sobre el que voy a escribir, ¿ya? Siempre y cuando sea algo que sea revelador y que contribuya a mostrar esa realidad. En el libro de Pambelé, por ejemplo, yo cuento cosas que sucedieron mucho antes de que yo llegara, ¿ya? Pero que me sirven para mostrarlo a él. ¿Listo? Bueno, gracias. Les agradecemos mucho. Muchas gracias.